¿Qué tal, chicos? En este tutorial muy introductorio vamos a revisar lo básico del programa Maya. Este tutorial está orientado a quienes nunca hayan utilizado el programa antes, que no conozcan para nada el programa y que necesiten ocuparlo para la clase de animación digital, para el ejercicio de Maya a Animate. ¿Sí? Entonces, comentándoles un poco del programa, Maya es un programa de modelado 3D, rigging 3D, animación 3D, renderizado. Es un programa bastante completo y justamente por eso en cada uno de los semestres de su carrera, en varios semestres de su carrera, vamos a ir viendo cada una de estas áreas del 3D en Maya. En todo caso, en esta clase lo que necesitamos es la primera área de todas, que es el modelado tridimensional. ¿Sí? El modelado tridimensional es justamente eso, crear objetos en 3D, crear formas y elementos que nosotros podamos ocupar en el espacio en 3D. El espacio en 3D es justamente el que vemos acá, es un espacio o un área infinita en la cual vamos a poder trabajar. Pero ¿cómo nos movemos en este espacio? Es lo primero que necesitamos saber, cómo nos trasladamos en este espacio. Para esto usted va a ocupar su mouse principalmente y la tecla Alt en el teclado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el mouse y la tecla Alt? Primero, para poder rotar en el espacio en 3D, para poder movernos rotando o girando en el espacio en 3D, nosotros vamos a ocupar Alt en el teclado y el botón izquierdo del mouse. ¿Sí? Aplastando al mismo tiempo Alt en el teclado y el botón izquierdo del mouse, usted va a poder rotar en el espacio en 3D. Ahora, ¿cómo podemos movernos en el espacio de izquierda a derecha, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer ese tipo de movimiento? En este caso, lo que vamos a utilizar es Alt en el teclado y el botón medio del mouse, o la rueda del mouse, aplastando la rueda del mouse. ¿Sí? Con Alt en el teclado y el botón medio del mouse, o la rueda del mouse, aplastándolo, vamos a poder trasladarnos, hacer un paneo en el espacio en 3D. Y finalmente, ¿qué podemos hacer para acercarnos y alejarnos en el espacio en 3D? ¿Cómo nos acercamos o nos alejamos? Vamos a aplastar Alt en el teclado y vamos a aplastar el botón derecho del mouse. Y con eso, nosotros podemos hacer un zoom in o un zoom out. Estos son los tres comandos principales para movernos en el espacio en 3D. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, siempre aplastando Alt, con Alt y el botón izquierdo, yo giro. Con Alt y el botón del medio, yo puedo hacer un paneo. Y con Alt y el botón derecho del mouse, yo puedo acercarme y alejarme. ¿Sí? Otra opción que tenemos para hacer zoom in y zoom out, para acercarnos y alejarnos en el espacio en 3D, es con la rueda del mouse, simplemente girándola, ¿no? Entonces, de esta manera podemos hacer un zoom in y un zoom out. Entonces, estos son los controles básicos para poder movernos en el espacio tridimensional. Ahora, puede que necesitemos ver desde otras perspectivas nuestro espacio tridimensional. Por ahora estamos viendo a nuestro espacio 3D desde la cámara o desde la vista llamada perspectiva, que dice acá justamente persp. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ver esto desde otros ángulos? Que nos puede servir mucho en 3D. Esto lo vamos a controlar con los botones de la izquierda, que son este menú de vistas. Tenemos primero la vista de perspectiva, que es la que estamos viendo en este momento. Si le damos clic a este botón de las 4 vistas, nosotros vamos a tener 4 perspectivas de nuestro espacio tridimensional. Uno lo vamos a tener justamente en la perspectiva que ya vimos, otro va a estar desde arriba, es como si viéramos el plano desde arriba, otro va a ser desde el frente y otro va a ser desde el lado, que justamente nos indican los nombres de acá, top, front y side. ¿Sí? En todo caso, esto es bueno saber, pero por ahora podemos ocupar solamente la vista de perspectiva. Para volver a la vista de perspectiva, puedo seleccionar la ventana de la vista de perspectiva y aplastar
la barra espaciadora en el teclado. Y de esta manera vuelvo a mi vista de perspectiva. O simplemente dándole clic a este botón. Ahora que ya sabemos cómo movernos en el espacio en 3D utilizando nuestro mouse y la tecla Alt, lo siguiente es poder crear figuras en el espacio tridimensional. Cómo empezar a crear modelos o figuras geométricas o elementos que nosotros podamos utilizar después. Para esto vamos a ocupar las figuras geométricas de nuestro menú Polymodeling que está acá. O podemos utilizar Create, Polygon Primitives, y acá tenemos una cantidad grande de polígonos que podemos ocupar. ¿Sí? Recuerde que para que esto funcione, acá tiene que decir Modeling. Aquí tenemos los distintos modos de trabajo de Maya. Entonces, aparte de Modeling, tenemos el rigueo, animación, efectos, el renderizado, lo que hablamos antes. Pero por ahora, esto tiene que estar en Modeling para yo poder utilizar las herramientas de modelado. Entonces, ya que decido utilizar una de estas figuras, simplemente le puedo dar clic acá en mi menú de Polymodeling o en Create. Los dos menús son iguales, solo que este Create tiene un poco más de figuras geométricas. Entonces yo con esto creo mi figura. Dándole clic, por ejemplo, a esta esfera, yo creo la esfera aquí en el centro. Para manipular nuestros objetos, ¿cómo manipulo mi esfera acá, por ejemplo? Lo que voy a utilizar para manipular mi objeto va a ser las tres teclas del teclado W, E y R. Estas tres teclas nos van a servir muchísimo para trabajar en Maya, para poder manipular nuestros objetos. Primero, selecciono mi objeto y aplasto W. Con W voy a tener las flechas de traslación. Entonces yo seleccionando las flechas, dándole clic a las flechas y moviendo mi mouse, puedo trasladar a mi objeto 3D. Con W tenemos traslación. Con E tenemos la rotación. Es decir, que yo puedo rotar a mi objeto en varios planos de acuerdo a estas líneas que tenemos de acá. ¿Sí? Con E en el teclado vamos a tener entonces rotación. Aquí voy a hacer control Z para regresar a mi esfera como estaba. Y finalmente, con R en el teclado yo puedo utilizar la escala. Entonces puedo cambiar la escala del objeto, ya sea en el eje Z, por ejemplo, en el eje X, en el eje Y, o en los tres ejes dándole clic al cubo del centro. Puedo agrandar o achicar todo el objeto completamente. Entonces esos son nuestros controles principales, W, E y R. Ahora, un objeto tridimensional está formado por varios elementos y manipular estos elementos nos va a permitir transformar al objeto en distintas formas. Es como si este objeto fuera una piedra que yo puedo ir modelando, que yo puedo ir picando para que me quede una escultura. ¿Sí? Entonces veamos de esa forma. Un objeto tridimensional va a tener varios elementos justamente. Va a tener estas líneas que vemos de acá que se cruzan, que van a ser los edges o los filos. Vamos a tener estos puntos de intersección entre las líneas que vamos a llamar vértices. Vamos a tener estos espacios entre las líneas a los cuales les vamos a llamar caras. Entonces, ¿cómo puedo yo seleccionar un solo elemento para editarle? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo hacer para seleccionar solamente esta cara de acá? O solamente este filo de acá. Lo que vamos a hacer es aplastar el botón secundario del mouse sobre mi objeto. ¿Sí? Aplasto el botón derecho del mouse y voy a tener el menú flotante. Tengo que mantener presionado el botón derecho del mouse para ver esto. El menú flotante me va a permitir seleccionar cada uno de los elementos de mi objeto tridimensional que se llaman componentes. Entonces yo puedo seleccionar de acá, por ejemplo, voy a seleccionar Edge para coger solo los filos
Y de esta manera puedo coger todos los filos que yo desee de mi figura tridimensional. Ahorita estoy aplastando Shift para poder coger varios filos a la vez. Entonces con eso yo puedo seleccionar los filos. ¿Qué pasa si yo selecciono la opción de Vertex? En ese caso voy a poder ver y manipular todos los vértices o todas las intersecciones de mi objeto tridimensional. Y si yo aplasto Face en mi menú flotante, yo voy a poder seleccionar todas las caras que constituyen un objeto tridimensional. ¿Sí? Yo puedo manipular cada componente independientemente con los mismos controles que utilizo para el objeto completo. Es decir, si yo selecciono esta cara de acá, por ejemplo, yo puedo trasladarle con W, puedo rotarle con la tecla E y puedo escalarle con la tecla R. Entonces, de esta manera, seleccionando los componentes o los elementos de un objeto tridimensional, yo puedo empezar a esculpirle y a darle la forma que yo desee. Perfecto. Ahora, Maya tiene una cantidad inmensa de herramientas para trabajo. Pero para este ejercicio, nosotros solamente necesitamos conocer la herramienta Extrude. ¿Sí? Ahorita voy a utilizar la figura del cubo, que es más sencilla, para demostrar esto un poco. La herramienta Extrude nos va a permitir duplicar una cara, o podría ser un filo también, y al duplicado conectarle con el resto de la geometría o el resto del objeto como sea necesario. ¿Sí? Voy a utilizar la herramienta para que eso se entienda mejor. Voy a seleccionar una cara, porque el extrude generalmente se hace con caras. Entonces voy a seleccionar esta cara. Voy a Edit Mesh, Extrude, que es una de tantas herramientas, pero tal vez la más útil de todas. Cuando ponga Extrude, se va a crear un duplicado de la cara que yo tengo seleccionada acá. Para trasladarle voy a aplastar W en el teclado y voy a jalar hacia afuera. Voy a trasladar a esta cara. Y fíjese que justamente por ser un duplicado me genera estas nuevas caras que yo puedo utilizar para ir modelando ya. Entonces es como una extensión o como una nueva extremidad de mi objeto con las caras necesarias para unirle con el resto del objeto. ¿Sí? Por ejemplo, voy a probar con esta cara. Edit Mesh, Extrude, W para traslación y jalo hacia arriba. ¿Sí? Voy a coger ahora esta cara. Edit Mesh, Extrude, W para traslación y jalo esta cara. ¿Sí? Entonces de esta manera yo puedo ir modelando objetos un poco más complejos. Puedo ir creando elementos un poco más elaborados utilizando la herramienta Extrude, que es una de las más útiles en Maya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dividir o cortar mi figura para poder darle un poco más de detalle al modelo? Para poder modelar algo más específico. ¿Cómo hago un corte o cómo creo estos filos para yo poder generar figuras más complejas? Por ejemplo, quisiera cortar estas caras por la mitad. Lo que voy a utilizar es la herramienta de Mesh Tools Insert Edge Loop, que me va a permitir insertar una serie de filos que corten una figura. Esto está en Mesh Tools, Insert Edge Loop. Entonces, fíjese qué pasa si yo le doy clic, por ejemplo, a este filo de acá.
lo que voy a hacer es generar un corte que va a ir alrededor de la figura. ¿Qué pasa si yo corto acá, por ejemplo? Simplemente clic en el filo y se me genera este corte. ¿Sí? Y este corte es tan útil porque yo puedo ahora modelar con más detalle. Tal vez yo puedo seleccionar con Face esta cara, Edit Mesh, Extrude, W para traslación y jalo hacia arriba porque ya puedo ir modelando con más detalle cada vez que corto. Digamos que yo quiero hacer un corte de nuevo acá. Mesh Tools, Insert Edge Loop. Voy a cortar por aquí. Y ya con esto cortado, puedo seleccionar esta cara, Face, Edit Mesh, Extrude, W para traslación y jalo hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ese es el medio de trabajo para ir modelando y creando objetos un poco más complejos.